vamos a ver sobre los barrios de Chicago, ¿no? Y empezar a unir varias tablas en una. Y y también hablamos sobre la unión interna. Estábamos trabajando con una base de datos de censo de Chicago por barrios. Vimos acerca de, bueno, algo importante de la unión interna es que solamente nos va a arrojar una, antes de empezar. Para la unión interna, aquí está. Para la unión interna, por default, si no le ponemos cómo se va a unir, por default, si solamente unimos warts, en este caso, con la función merge consensus, le ponemos sobre la columna wart, lo que nos va a resultar es una tabla con solamente la intersección de estas dos, de estos dos data frames, solamente los datos que coincidan con los dos. ¿Okay? Eso es la unión interna. En este caso, pues, la intersección, como ustedes conocen, ¿no? Y hablamos también sobre los sufijos. Normalmente, si se dan cuenta acá, cuando unimos las dos tablas, tanto address, zip y address y zip son nombres de columnas que se repiten en ambas tablas. Y automáticamente, sin hacer nada, lo que hace Python es agregarle un sufijo X y Y para diferenciar entre a cuál tabla te pertenece cada una de esas columnas. Sin embargo, podemos manipular esto utilizando el argumento de sufixes dentro de nuestra función de merge para poder saber a qué pertenece este address. Obviamente este address pertenece a la tabla de word, este zip pertenece a la tabla de word y este address -sense pues pertenece a la a la tabla de census, ¿ok? Y seguramente disculpen. Y entonces bueno, ya debieron haber trabajado con los ejercicios, ¿ok? En la primera parte, pues, tenemos dos tablas que seguramente ya les compartí también, Taxi Owners y Taxi Vehicles, en donde, bueno, esto lo hice para mí, porque estaba en un formato pico, pero ustedes deben de haberlo leído como un CSV, ¿ok? Y pues aplicamos el merge tal cual. En este caso, es Taxi Owners se une con Taxi Vehicles en la columna bit. ¿Okay? Si nosotros vemos cada uno de los data frames, entonces vemos que de alguna manera la columna que se referencia de una tabla a otra, ¿okay? es la columna bit. Entonces sobre esa vamos a unir. Y obviamente aquí vemos que la columna owner, en este caso la única, se repite en cada una de las tablas y aplicamos el sufijo on y date para que podamos diferenciar a qué pertenece cada una de las columnas, ¿ok? Y aquí nos pide seleccionar la columna field type de Taxi Owners e imprime value counts
para encontrar los field types más populares utilizados. Ok. Bueno, en este caso hicimos lo mismo. Okay. Y después, por cada uno del tipo de combustible, nosotros ponemos value counts, utilizamos el método value counts para contar cuántos vehículos de cada tipo de combustible tenemos en nuestras bases. Y el más utilizado es el híbrido. ¿Ok? Después sigue gasolina y combustible flexible, no sé cómo se puede traducir eso o traducir. Y bueno, y nos quedamos hasta acá. ¿Sale? Entonces vamos ahora a continuar con relaciones uno a muchos. ¿Okay? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? No, profe. Gracias por contestar. Aprendimos entonces a cómo funcionar dos data frames junto con el método de fusión o merge. En esta parte discutiremos diferentes tipos de relaciones entre tablas. En particular discutiremos la relación de uno a muchos, pero primero consideremos rápidamente qué es una relación uno a muchos, ¿ok? O one to many. Una relación uno a uno, pero primero vamos a ver one to many, pero primero hay que ver qué es una relación uno a uno. Cada fila de la tabla de la izquierda está relacionada con una y solo una fila de la tabla de la derecha. Analicemos una relación uno a uno, o de una manera tuvimos una relación uno a uno antes. Recuerden que la relación entre la tabla de distritos o wards y la de censos. Cada fila en la tabla de distritos está relacionada con una sola fila en la tabla de censo, por lo que solo hay una fila para cada distrito en ambas tablas. Prácticamente, o hablando de manera práctica, solo tiene sentido que haya una fila de información de población para cada barrio. No tendría sentido si la tabla de censo tuviera múltiples valores de población para cada distrito, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué es uno a muchos? Bueno, es en una relación uno a varios o uno a muchos, one to many. Cada fila de la tabla de la izquierda está relacionada con una o más filas de la tabla de la derecha. Para proporcionar un ejemplo en una relación de uno a varios, pensemos en nuestra tabla de barrios. Dentro de cada barrio hay muchas empresas. Fusionaremos la tabla de distritos con una tabla de negocios autorizados en cada distrito. Los datos de las licencias Los datos de la licencia comercial se almacenan en otra tabla denominada licencias o license. Contiene información como la dirección comercial y el barrio en el que se encuentra la empresa. Los dos data frames están relacionados entre sí por una columna de barrio. Cuando fusionamos las dos tablas junto con el método de merge, estableciendo el atributo on en la columna word, la tabla resultante tiene datos de los distritos locales y datos de las licencias comerciales. Observe que el distrito 1, ¿okay?, y su concejal Joe se repiten en la tabla resultante porque la tabla de licencias tiene muchos negocios en el primer distrito. Panda se encarga de las relaciones uno a varios por nosotros y no quiere
y no requiere nada especial por nuestra parte. Podemos usar la misma sintaxis que usamos en las relaciones uno a uno. ¿Okay? Al imprimir Shape, podemos ver que nuestra tabla de distritos original tenía 50 filas. Después de fusionar la tabla de distritos con las tablas de licencias, la tabla resultante tiene 10.000 filas. Cuando fusionamos tablas que tienen una relación uno a varios, es probable que el número de filas de vueltas sea diferente al número de la tabla de la izquierda. ¿De acuerdo? Ahora hagamos más concreta la idea de una combinación uno a varios con los ejercicios, por favor. Vamos entonces a continuar con nuestras combinaciones internas y número de filas de vueltas. Y el ejercicio de una función 1 a varios. Y hasta ahí, por favor. Y nos quedamos en viajes totales en un mes. Entonces, vamos a hacer estos dos ejercicios, por favor. Combinación interna y función 1 a varios. Adelante, por favor, con los ejercicios. Cualquier duda me avisan, por favor.
Profe, yo tengo una duda. Sí. Ahí donde dice fusión uno a varios, está cargando los archivos como que con otra extensión. No sé si solo tenga que cambiarlo porque no, en mi computadora me marca error. Aquí. Ahí. Y así como está escrito, no corre. Sí, ¿me puedes ayudar, por favor, Dani, a correr esto nada más? A ver si lo puedes leer. Lo de... Ajá. Esta parte. No, No, ¿verdad? es que ya revisé y los archivos son Excel, entonces solo le cambio. Sí, por favor. Sí. Si son tan amables, porfa. Aquí nada más en vez de Pickle, pónganle Excel o CVS. Creo que son CVS, ¿no? Y en esta parte, en la extensión, también pónganle punto CSV, por favor. Y ya esto... Sí, así ya sale. Esto no lo corra. Pero eso ya no. Ajá. Sí, así ya. Sí, muchas gracias. Perdón, es que los archivos de donde saqué las bases venían en ese formato y tuve que convertirlos y volverlo a traspasar incluso, ¿no? Sí, gracias. Sí, de nada.
2. ¿Alguien más que haya acabado? Continuamos. Ah, por cierto, hoy vamos a tener una clase de 1 hora, ¿eh? Que sería las 9. Profe, ¿nos puede enseñar cómo sale en donde dice tu primera unión interior en el primerito? Aquí, Ese. ¿cómo sale la unión? Ah, o sea, cómo salía la respuesta, pero ya me di cuenta que sale igual a como la tengo. Es que en el antes, de donde lo seleccioné, antes, me salía, bueno, me sale así y dije, no sé si está bien. Ah, ok. Entonces por eso quería asegurarme, pero me sale igual, profe, gracias. Ok, vale, super. Vamos entonces a continuar con última parte de la teoría. Nos quedamos aquí en ejes totales. Ok, bueno, pues ahora vamos a hablar. Se podría unir varios data frames. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Aprendimos cómo fusionar dos tablas con una relación 1 a varios, utilizando el método merge. Cambiar datos como este es una habilidad necesaria para reunir datos de diferentes fuentes para responder algunas preguntas de datos más complejas. A veces necesitamos fusionar más de 2 tablas para completar nuestro análisis. En la lección anterior usamos 2 tablas de la ciudad de Chicago. Una contenía licencias comerciales emitidas por la ciudad. La otra tabla enumeró la información de los vecindarios locales, llamados distritos o wards, incluida la oficina del funcionario del gobierno local. Ahora, también tenemos una tabla estoy aquí. Espérenme, porque ya me licencias aquí. Ok. Este es de la de barrios. Ok. En la otra tabla enumeramos información de los vecindarios y incluida la oficina del gobierno local. Ahora también tenemos una tabla de empresas que han recibido fondos de subsidio para pequeñas empresas de Chicago. Los subsidios se financian con dinero de los contribuyentes, por lo tanto, sería útil analizar cuánto dinero de los subsidios recibió cada empresa y en qué distrito se encuentra esa empresa. Entonces, podríamos determinar si las empresas de un barrio recibieron una cantidad desproporcionadamente grande de dinero de dichos subsidios. Para reunir toda esa información, primero conectamos nuestra tabla de subsidios a nuestra tabla de licencias. Las 2 tablas están relacionadas por su nombre de empresa y ubicación. Pero hagamos una pausa aquí por un momento. Si fusionamos las 2 tablas usando solo la columna zip, entonces el zip 60616, vamos a ubicar aquí. Entonces el zip o el código postal 60616
de la tabla de, o en este caso, del negocio Reggie Bar, ¿ok?, de la tabla de licencias, se emparejará con varios negocios en la tabla de subsidios con el mismo sitio. Nuestro ejemplo de código imprime la primera fila y algunas columnas de la tabla combinada. El resultado de la combinación duplica el negocio de Reggie para cada zip coincidente en la tabla de subsidios, que no es lo que queremos. Si en cambio nos fusionamos solo en la dirección, existe un pequeño riesgo de que la dirección se repita en diferentes partes de la ciudad. Por lo tanto, la mejor opción es fusionar las tablas usando la combinación de dirección y código postal. ¿Okay? Fusionamos las dos tablas. Denme un segundo. Fusionamos los dos data frames como se muestra anteriormente, excepto que en este caso pasamos una lista de los nombres de las columnas que queremos fusionar al argumento on. Esto nos permite utilizar varias columnas en la combinación. Como antes, las filas coincidentes entre los dos data frames se devuelven con la columna de la tabla de subsidios enumerada primero. Sin embargo, cuando fusionamos dos columnas, en este caso dirección y código postal, estamos solicitando que tanto la dirección como el código postal de una fila en la tabla de la izquierda coincidan con la dirección y el código postal de una fila en la tabla de la derecha para que estén vinculados entre sí en la fusión. Ahora podemos extender este ejemplo a una tercera tabla. Primero fusionamos la tabla de subsidios con la tabla de distritos en la columna de distritos nuevamente, agregando sufijos a los nombres de columnas repetidos. Tengan en cuenta que estamos usando el método de combinación aquí en una línea diagonal inversa en Python para agregar una segunda combinación en la siguiente línea. Es decir, tomen en cuenta que para este código, tal vez ustedes no lo necesiten, pero estamos utilizando esta pequeña herramienta que nos ayuda a poder saltar de línea de nuestro código sin afectar el funcionamiento de nuestro código. Python leerá esto como una sola línea de código. Sin esto, Python arrojará un error de sintaxis, ya que lo analizará como dos líneas de código separadas. Así que no olviden su barra invertida si quieren hacer esto. Ahora, nuestra tabla de salida tiene información de subsidios, negocios y distritos. Ahora podemos completar nuestro análisis. Ahora podemos sumar los resultados de los subsidios por distrito y graficar los resultados. Algunos barrios han recibido más subsidios que otros. Podríamos seguir fusionando tablas adicionales según sea necesario. Nos detuvimos a las 3, pero si fuera necesario podríamos continuar agregando más y más tablas. El código que muestro aquí en la presentación es el patrón que seguiríamos si quisiéramos combinar más tablas. ¿Okay? Bueno, la próxima clase entonces veremos a empezar a ver fusiones ¿qué es una fusión a la izquierda? ¿Okay? Otras uniones como fusión a la derecha, es lo inverso, ¿no? Y vamos a trabajar con otras bases de datos padres que son de películas.
y vamos a encontrar cómo Python nos puede ayudar, o esta técnica de merge nos puede ayudar a poder seguir el hilo, ¿sí?, a las secuelas, ¿no?, de cada película, ¿sale? A las series de cada película. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Sí, Es con respecto a un ejercicio. perdóname. eh, Híjole, José, no sé si soy yo, pero no te escuché nada. O sea, sí te escuché, pero no te entendí, como que se corta. Escucha, Ahí más o menos. A ver. ¿le puedo mandar un error por el chat? Ah, claro, sí, por favor, adelante. A ver qué pasó, ¿sale? Y bueno, aquí la dejaríamos con la parte de la teoría. Si sigamos con los ejercicios. Aquí vamos a ver qué es lo que... Sí, ¿me escuchas, José? Sí, profe, sí lo escucho. Ah, bueno, ahí nada más tienes en merge, tienes un punto en vez de una coma. Después en la segunda línea de tu código, dice census-alterate, punto, y es coma. Ah, ok. Ah, ok. Gracias. Sí, de nada. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? Disculpe que me tenga que ir, pero tengo una reunión importante desde las 9. ¿Sabes? Y esta Sí, semana... ¿qué ejercicios haríamos en el script? Ah, sí, gracias, Dani. Haríamos hasta filas faltantes con unión a la izquierda. Hasta aquí nos quedamos. O sea, esto lo vamos a ver la próxima clase, ¿ok? Entonces, tendríamos que hacer hasta acá. Fusión de uno a varios con varias tablas. ¿Ok? Venga, están poco a poco desarrollando habilidades. Créanme que puede ser un poquito aburrido esto, pero créanme que el 90% de su tiempo, si van a analizar información, van a tener que estar bien pilas con esas habilidades. De fusionar tablas, de limpiar, de procesar, ya todo lo demás, código de modelos y todo lo que necesitamos, todo machine learning, eso se hace en unas 10 líneas nada más. Pero lo importante es saber cómo juntar información, procesarla de manera correcta, porque si no, todo el análisis va a valer. ¿Va? Bueno, pues me tengo que ir, que tengan un buen día. Nos vemos, hoy es miércoles. Nos vemos mañana entonces. ¿Sale? Hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Gracias. Hasta luego, profe.